Reporte 100. En el Congreso hay una iniciativa gubernamental para permitir el cabotaje aéreo. Y para hablar de ambos temas está con nosotros el analista en aeropuertos y aviación, Fernando Gómez Suárez. Le agradezco que nos tome esta llamada. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, encantado de poder saludarlos esta mañana a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? ¿Qué es lo que pasó recientemente con los vuelos de carga? Mira, se ordena que todos los, mediante un decreto presidencial y una modificación a la ley, a la Constitución, se modifican básicamente algunas cuestiones, entre ellas los vuelos de cabotaje y los vuelos de carga. Sí. ¿Qué quiere decir? Los vuelos de carga de aerolíneas que normalmente son exclusivamente cargueras, aproximadamente 13, casi todas ellas extranjeras, tendrán que buscar otros aeropuertos, puesto que ya no podrán volar en el aeropuerto capitalino Benito Juárez. Esto implica que, por un lado, hay que ver también la parte buena, es que se reduce un poco la intensidad del tráfico y la saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por otro, complica la movilización, el traslado, la reubicación de las aerolíneas, las agencias aduanales, todos los que tienen que ver con esta industria y que normalmente están tanto al interior del aeropuerto como al exterior, porque necesitan bodegas, necesitan instalaciones, necesitan toda una serie de cuestiones, pero sobre todo también la conectividad terrestre, y el Felipe Ángeles, pues como opción, no presenta todas las condiciones. Digo, ya han anunciado que tiene todas las instalaciones recientemente construidas o terminadas después de su inauguración en marzo, pero las instalaciones de carga faltaban al interior del aeropuerto. Falta terminar la conectividad con el área metropolitana de la Ciudad de México. Sí. Porque si no, pues imagínate los tiempos de traslado después de que llega. ¿Cuál es el sentido de transportar vía aérea las mercancías? Pues la rapidez. Y si se atoran en un punto de urbano, ya en tierra, ya una vez siendo trasladado, y te encuentras con obras incompletas de acceso vial, pues se incrementan los tiempos de espera, se retrasan la entrega de mercancías. De por sí, el aeropuerto Felipe Ángeles es un poco más lejano, unos 32 kilómetros, y por eso la distancia y los costos se podrían incrementar. Pero bueno, aquí lo que hace falta es contar con instalaciones adecuadas, y no las hay. Ya se supone que hay un acuerdo, un arreglo entre las aerolíneas, no sé si están todas, a través de la Cámara del Aerotransporte, pero se supone que ya van a iniciar y tienen 108 días para trasladarse hacia, como máximo. Y los vuelos de cabotaje son los vuelos que se realizarían por parte de aerolíneas extranjeras en territorio mexicano. ¿Qué quiero decir? Del exterior vienen, aterrizan en México, en cualquier aeropuerto, y ahora podrían, desde ese aeropuerto mexicano al que llegasen, realizar un vuelo al interior, o varios vuelos al interior del país. Y eso, pues estaba prohibido en la ley, precisamente estaba contemplado en la ley, precisamente para evitar una competencia que no le conviene a México. ¿Por qué no le conviene, Juan Carlos? Porque sumando todos los aviones de México, de aerolíneas mexicanas, llegamos a 335 aviones aproximadamente, y eso pues lo tiene la más chiquita de las aerolíneas estadounidenses. Sí. O llegan a tener 1,000 en promedio, 2,000 tiene American Airlines en todo el mundo. Y imagínate en qué condiciones vas a competir con ellos cuando tienen pues facilidades o apoyo de su gobierno respectivo. No nada más estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de todos los demás países, y obviamente la capacidad de flota, o la capacidad de operaciones, la capacidad financiera, el acceso a créditos es distinto al que tiene México, la tasa de interés es
fin, hay una serie de cuestiones que pues en el corto plazo lo que buscaba el jefe del Ejecutivo, según con autorizar estos vuelos de cabotaje, es que hubiera mayor competencia en el mercado y los precios de las tarifas de los boletos pues se redujeran. Sí. A lo mejor se logra, pero hay que ver los efectos a largo plazo. Y uno de los efectos a largo plazo precisamente sería el desplazamiento de las aerolíneas mexicanas en perjuicio de la industria nacional. ¿Qué pasaría? Pues obviamente desplazarían y habría más rutas, quizás, sí, puede ser. Habría que ver cómo conectan las nuevas rutas, porque sí hace falta conectar mejor al país. Todo está centralizado en la Ciudad de México. Sí. Como sabes, casi el 45%, 40% de las operaciones a nivel nacional se realizan aquí, y pues mucha gente tiene que venir a la Ciudad de México a conectar vuelos nacionales o internacionales, precisamente porque no hay vuelos directos. El mercado todavía no se calienta en tal sentido. Hay algunas rutas absurdas, por ejemplo, si tú quieres ir de Oaxaca a Huatulco, que es su playa, es la playa estrella del estado, entre muchas otras, pues tienes, o sea, hay un vuelo, pero nada más hay 1 o 2 vuelos en el día. Tienes que venir a Ciudad de México y volver a bajar a Huatulco. O sea, eso implica desalienta el turismo, no comunica bien los destinos, y así puedes tener un montón de ejemplos en toda la República. La principal justificación del presidente para proponer esto al Congreso del cabotaje aéreo es que bajen los precios de los boletos de avión. Dice el presidente que viajar a Europa inclusive puede salir más barato que viajar entre destinos dentro de México. Sí. Es lo que dice el presidente, y lo que dice la industria aérea es que le va a dar en la torre a la industria aérea porque entrará una competencia con la que no pueden lidiar. Así es, pero bueno, lo que hace falta es que le informen bien sus asesores, sus secretarios al presidente, pero pues ya lo anunciaron, ya se están tomando las medidas al respecto, ya se va a ejecutar, y pues ahora hay que ver cómo se va a blindar este sector, porque precisamente las aerolíneas están pasando por una situación muy complicada desde hace muchos años, desde antes de la pandemia vino a empeorar con esta, y la situación económica o financiera operativa pues no ha mejorado, no obstante que venimos ya en una lenta recuperación de la pandemia, pero vienen arrastrando problemas. Ves los problemas de Aeroméxico tras salir de su capítulo 11, que es una ley de posible, de negociación para evitar la quiebra, y la otra, pues Interjet está en huelga, Aeromar podría llegar a una situación similar, y están pasando, ya están llegándoles el agua al cuello. Pero no quiero decir que, ay, pobrecitas las aerolíneas, también han tenido una mala administración. Sí. Y por ello, ante los adeudos acumulados, digamos la verdad, es que nadie ha expresado su preocupación. Ahí someramente, ahí medianamente lanzaron un boletín, veremos algunos anuncios ahí sin firma, sin identificar la fuente. Muy tibiamente están tratando de exponer o de explicar, de oponerse, pero pues en su momento debieron de haberlo hecho, y se supone que hubo ya algunos acuerdos, pero pues no hay ni siquiera un gremio fortalecido, y pues todo esto no es que nada más sean las aerolíneas, todo esto va a repercutir en el cliente, en el pasajero, porque los costos tanto de los vuelos de carga, pues se trasladarán al producto final, a la mercancía trasladada, y esto a la gente le impactará un incremento. A las aerolíneas obviamente les impactará momentáneamente. La competencia entre aerolíneas por los vuelos de cabotaje con aerolíneas extranjeras, pues momentáneamente le beneficiará quizás con
con que encuentres boletos un poco más baratos, sí, y una mayor conectividad con rutas nuevas, ojalá, pero a la larga pues le va a repercutir a las fuentes de empleo de las aerolíneas mexicanas si es que desaparecieran, ¿no? ¿El cabotaje funciona en otras partes del mundo? Es decir, ¿en otros países del mundo se permite que aerolíneas extranjeras operen destinos locales? No, fíjate que no, precisamente porque protegen su propia industria. Hay vuelos de cabotaje, sí, claro, pero en países donde están subdesarrollados, donde no hay actividad, donde no tienen aviones o aerolíneas propias o nacionales, y lo que hacen es permitir a las aerolíneas extranjeras realizar ese tipo de vuelos que conecten al interior de sus países, obviamente, porque no tienen una industria desarrollada en ese sentido. Ahí se ve lógico, y son pocos los países, pero son países tercermundistas principalmente, y obviamente pues, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, jamás verías que abren sus cielos a empresas extranjeras, porque esto también deviene en un convenio bilateral aéreo que tiene que ser recíproco. Es decir, si México abre sus cielos a un país para que realice este tipo de vuelos, tiene que haber un acuerdo con ese país para que a su vez aerolíneas mexicanas puedan entrar a realizar ese tipo de operaciones en aquel país, y eso difícilmente un país desarrollado lo va a permitir. Sí, le agradezco mucho este análisis, Fernando Gómez Suárez, analista de aeropuertos y aviación. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Igualmente, Juan Carlos, a tus órdenes. Hasta pronto. Reporte 100.